Buenos días y bienvenidos a la Sala Ortega y Gasset de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Y muy bienvenidos a este congreso quinto centenario de la llegada de Francisco de Vitoria a la Universidad de Salamanca. La sala que nos acoge cuentan dos fotografías. La del fondo, la sala la tiene de espaldas, es una foto muy conocida de Ortega y Gasset, una época en que se estaba terminando de construir este edificio. Realmente, los bloques construidos que se ven al fondo es el edificio que ahora nos acoge. Y a mi derecha, a la izquierda de ustedes, pues hay una foto también célebre, donde aparecen tres representantes de lo que se llama habitualmente la Escuela de Madrid. En el centro está Ortega, es conocible. A la izquierda de Ortega, fue el primer decano de esta facultad. Y quizás más difícil, no son ustedes expertos, es identificar la figura que está a la derecha de Ortega y Gasset, que es Xavier Solís. Todavía era sacerdote. Sí, hay ese viejo chascarrillo madrileño que la guerra, lo cambia todo. Porque Zubiri, que yo conocía en mi clase con Solana, ahora va a desvelar. Y a Morelia, que yo conocí en mi clase con Laico, va a consultar. Pero en fin, me acompaña el profesor Antonio Rivero, director del Departamento de Filosofía y Sociedad, y José Luis Esquivo. Yo soy José García López, decano. Tiene la palabra el profesor. Tiene la palabra el profesor Antonio. Muchas gracias. Unas breves palabras de bienvenida. En primer lugar, también de agradecimiento a nuestro decano, Juan José García Morbo, por acompañarnos hoy en esta presentación. Agradecer a todos los colegas, muy especialmente, como hoy con nosotros, y muy especialmente los que han viajado de otras partes, de España y de fuera de España. Y por supuesto agradecer a todos los asistentes. Gracias, José Luis, y a los organizadores, José Luis Sergio, Marco Coste, secretario Héctor Quintela, por la organización de este magnífico congreso sobre el quinto centenario de la llegada de Francisco de Vitoria a Castilla. Me vais a permitir, nos tuteamos en la como decía Juan Luis Vives, ¿no? En la República Literaria pues somos todos iguales. Bueno, me vais a permitir que diga algo sobre José Luis Sergio, la persona de los organizadores que mejor conozco. Tengo la enorme satisfacción de conocer desde hace mucho tiempo, o más tarde pude seguir su tesis doctoral, tengo el honor de dirigirla y de la que aprendí mucho en torno a calvinista francés de Antiqué, y luego he tenido la gran satisfacción de que haya ganado un contrato por doctoral de atracción del talento de la Comunidad de Madrid y que esté hoy con nosotros en nuestra facultad, en nuestro Departamento de Filosofía y Sociedad, para fortalecer la línea de filosofía española y también de la filosofía de la primera modernidad, en la que se está convirtiendo José Luis en un auténtico especialista. Para nosotros, para el Departamento de Filosofía y Sociedad, el pensamiento español, la filosofía española es muy importante y sabemos que es decisivo el periodo que está investigando José Luis Sergio. Además, José Luis y el grupo de colaboradores de José Luis tiene el acierto de no solamente estudiar el siglo XVI, Vitoria, la Escuela de Salamanca, sino también, como se pone de relieve en este congreso, tener la vista puesta en los antecedentes, muy especialmente en el siglo XV castellano, para nosotros, la primera escuela de Salamanca, y que en otras ocasiones hemos tratado de reivindicar. Bueno, solo me queda realmente de nuevo agradecer a
José Luis y al resto de los organizadores. Estoy convencido de que por la cuidadosa selección de ponentes estas jornadas van a tener, este congreso va a tener un nivel elevadísimo, porque los debates van a ser apasionantes y que la publicación que salga del congreso va a tener un gran impacto internacional, no solo por, desde luego, y fundamentalmente por las contribuciones, pero también, bueno, sé, por el prestigiosa editorial donde aparecerá publicadas las actas de este congreso. Bueno, pues eso. Bienvenida, bienvenidos, bienvenidas. Espero que disfruten del congreso y de que las expectativas, las grandes expectativas que tenemos todos en este congreso, pues, se cumplan y estoy seguro de ello. Así que muchas gracias, José Luis, Marco, Héctor, y bienvenidos a todos y todas. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Y ahora sí, la palabra, profesor Egidio. Bueno, muchas gracias, Antonio, en primer lugar por tus palabras, que sabes que recibo mucho veniendo de ti. Quisiera agradecer en primer lugar al decano de la facultad, al director del departamento que han venido a inaugurar el acto. Creo que eso le da también realce, empate, ¿no?, a lo que estamos haciendo aquí, y supone, bueno, una bienvenida muy hospitalaria para todas las personas, sobre todo las personas que vienen de fuera. También a los colegas, sobre todo a los que han viajado, al público presente. A lo mejor no hay tanto público, porque justo esta semana en la Complutense empezamos con las clases, pero bueno, conforme vaya por la mañana habrá también más interés. Voy a hacer una pequeña introducción académica a los objetivos del congreso. ¿Por qué lo vamos a hacer? Pues hemos decidido tratar este tema, ¿no? Bueno, la excusa académica es un quinto centenario, otro más, de muchos que se suelen celebrar académicamente en España. Y bueno, la verdad es que yo personalmente, cuando veo que en un congreso se pone centenario de algo, no soy muy fan de esos congresos. Me da un poco de urticaria por varias razones. Sobre todo si van a tener solo un fin conmemorativo, pero no hay ahí unos objetivos académicos, una temática académica clara, unos gaps de la historiografía, y de forma que el centenario sea una excusa para tratar problemas académicos que no se han estudiado mucho, ¿no? Eso es lo que creo que vamos a hacer aquí. El planteamiento inicial que hicimos con Marco Coste fue tratar esa serie de temáticas. Y bueno, para los que no conocen mucho el contexto, esos años, entre 1523 y 1526, se suele considerar el periodo fundacional de la Escuela de Salamanca. Esto es algo muy problemático, el propio concepto de la Escuela de Salamanca es problemático, es una construcción historiográfica posterior, pero se toma ese periodo porque en 1523 Francisco de Vitoria abandona la Universidad de París, la Facultad de Teología y el convento de Saint-Jacques, donde él se había formado, pasa a ejercer como catedrático de teología en el Colegio Dominico de San Gregorio de Valladolid, está ahí 3 años y su carrera académica es fulgurante. En 1526 ya es catedrático de prima de teología en Salamanca y comienza a hacer todas esas cosas que la historiografía precedente ha estudiado bastante bien, ¿no? Entre ellos, varias de las personas que estáis aquí habéis estudiado muy bien cómo va a introducir la Summa Theologiae de Tomás de Aquino como manual de estudio, reemplazando las sentencias de Pedro Lombardo, cómo introduce el dictado también como método expositivo, o la mayor importancia que se concede a los problemas morales, políticos, etcétera. De ahí también el interés que las facultades de filosofía solemos tener. En Vitoria nos solemos concentrar en este aspecto, ¿no? Y bueno, si hacemos un breve repaso a la historiografía de la Escuela de Salamanca, vemos que se divide en 2 grandes grupos, fundamentalmente, ¿no? Hay unos que ven en Vitoria y el resto de autores que lo siguen, Domingo de Soto, Melchor Cano, etcétera, sobre todo a un grupo de comentaristas de la Summa Theologiae, de Tomás de Aquino. Es decir, ¿qué es la Escuela de Salamanca? Es escolástica, es una segunda escolástica que comenta a Tomás de Aquino diversas cuestiones, y el interés de esta historiografía pues es sobre todo ver los elementos de continuidad, de diferencia con el tomismo. Eso también viene en buena parte de la historiografía neotomista. Esta literatura viene más bien de un corte pues, metafísico, ético, antropológico, si se quiere usar el término para esa época, se ve complementado por otra que viene más desde la filosofía política y jurídica y desde la historia del derecho.
y es la famosa historiografía de los teólogos juristas, ¿no? El concepto, en su momento acuña Venancio Carro, en la década de 1920, 1930, y es una línea también que atraviesa toda la historiografía, pues prácticamente desde finales del siglo XIX, cuando Eduardo de Hinojosa, al entrar en la Real Academia de la Historia, pronuncia un discurso con esa intención de rescatar a Vitoria del Olvido como padre del derecho internacional, y sigue, bueno, hasta horas actuales. Estoy pensando, por ejemplo, algunas de las más contemporáneas, más importantes, de Martí Koskeniemi. En 2021 publicó una gran historia del derecho internacional y estudió en un capítulo la contribución de Vitoria y la Escuela de Salamanca de ello, hasta, por ejemplo, las obras recientes de Vindekov, un belga flamenco que ha estudiado mucho el dominio, la teoría de los contratos, etcétera, ¿no? Bueno, la apuesta que teníamos nosotros en este congreso sobre el 5º centenario de la llegada de Vitoria a Castilla era tocar estos temas, pero tocar también otros distintos que nos puedan servir para completar lo que ya se sabe y para no repetir un poco esos tópicos que están un poco ya gastados de Vitoria como padre del derecho internacional, como padre de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer en este congreso es estudiar los precedentes medievales. Es muy importante para la filosofía. Tanto sus maestros en París como en Castilla, también figuras que le anteceden, de Italia, de Alemania. Entonces, para eso, muy importante atender, entre otras cosas, a la formación que recibió Francisco de Vitoria en París. Él está ahí en 1507, llega a la ciudad con apenas 24 años, y 1523, que es cuando ya abandona la universidad, pero bueno, son más de 15 años. Es una fase muy, muy importante de su vida y de sus estudios que apenas se conoce. Nos va a hablar, por ejemplo, ahora en unos minutos, Francisco Castilla de ello, ¿no? Resulta sorprendente que sobre este tema, el libro que se utiliza todavía para estudiar este periodo es un libro que fue escrito en 1939, perdón, de un jesuita, García Villoslada, que se llama La Universidad de París durante los estudios de Francisco de Vitoria, 1507-1522, ¿no? Es decir, ahí hay un gap historiográfico, porque un libro que tiene ya casi 100 años, con todos los estudios que se han hecho sobre la Universidad de París, en fechas más recientes, puede ser mejorado, ¿no? Entonces, bueno, pensando en la gente que va a intervenir, Lidia Lanza nos va a hablar de cómo en ciertos temas como la acepción de personas, Vitoria va a entrar a debatir ahí con el Tostado, un autor muy importante de la tradición medieval española, con Juan de Celaya, otra gran figura del siglo XVI español que estudia, se doctora como Vitoria en París y luego va a ser profesor en la Universidad de Valencia. O John May, que es la figura más representativa de la teología y la filosofía parisinas a comienzos del siglo XX. Bueno, son muchos, varios de los participantes, los que no los voy a mencionar a todos, pero la gran mayoría van a hacer ese contraste con posiciones éticas y teológicas de Vitoria con sus contemporáneos parisinos. Santiago Borrego, por ejemplo, que también está con nosotros, va a comparar la perspectiva ontológica, antropológica de Vitoria con Pedro Ciruelo, otra figura muy importante para la Universidad de Alcalá, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista histórico, aparte de estas temáticas filosóficas, desde el punto de vista histórico es muy importante también estudiar el contexto histórico en el que Vitoria llega a Castilla. ¿Por qué tiene ese triunfo fulgurante en la academia? Y eso está muy ligado a las comunidades de Castilla. A la guerra de las comunidades de Castilla motiva una gran purga intelectual de dominicos que habían apoyado la revuelta y es el hueco, por así decir, que Vitoria aprovecha para consolidarse como catedrático en Salamanca. De eso nos van a hablar, pues, entre otros, María Martín, José Luis Villacañas. Bueno, esas son algunas de las temáticas que se van a abordar, ¿no? Entre las muchas, ¿no? Ahora bien, esto no es solo una cuestión de temas, es también una cuestión de fuentes, ¿no? Es decir, para poder complementar lo que se ha dicho sobre Vitoria, es necesario también ir más allá de las relecciones de Vitoria de Intis, de Jure Belli, que son los textos más estudiados, y ir más allá también de esas cuestiones, de los comentarios que hace Vitoria a ciertas cuestiones de la Summa Theologiae de Tomás de Aquino, que son las conocidas como de Justitia et Jure, en la segunda secundae, y de Legibus en la prima secundae. Y ampliar la mirada intentando que sea lo más
que entre lo más posible en un Vitoria completo, en la totalidad de la obra de Vitoria, ¿no? Muchas de las intervenciones que vamos a ver hoy o bien versan sobre comentarios de Vitoria en la prima secundae, que le editaron hace poco Idoia Zorroza y Augusto Sarmiento, o sobre la prima pars de Vitoria, que aún está manuscrita. Han trabajado con varias copias que se conservan de esa prima pars que les hemos proporcionado a los autores de las ponencias, ¿no? Entre ellos los profesores Osborne, Burcelli y Orrego, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que pretendemos con el Congreso? Bueno, estudiar a Vitoria no tanto desde esa perspectiva anacrónica, que suele verlo como un pionero de fenómenos que están por venir, sino en el contexto de su época y en contraste con los antecedentes medievales, ¿no? Para ver cuáles eran los partners con los que él debatía y también cuál era su propio horizonte de enunciación, ¿no? Eso me parece muy importante frente a toda una historiografía que ha sido un poco nacionalista, geográfica, tendente más bien a reivindicar a Vitoria que a estudiarlo en profundidad. Bueno, ir más allá de esos fuentes habituales que se suelen trabajar. Y por último, también presentar a Vitoria, y creo que esto es muy importante, como un intelectual europeo, de talla europea. Sus colegas de diálogo eran europeos, su formación es europea, entonces no nos podemos quedar a la hora de estudiarlo en un provincianismo, en un nacionalismo, sino que, bueno, hay que estudiarlo en la dimensión epocal que él tuvo. Y bueno, lo último que voy a hacer ya, para no alargar mucho la presentación, es agradecer a todas las instituciones, a las personas que han puesto su granito de arena para que esta actividad pudiera llevarse a cabo. En primer lugar, a la Comunidad de Madrid, que a través de ese programa de ayudas que ha mencionado Antonio Rivera, el programa Atracción de Talento, pues ha financiado el viaje, la estancia de los participantes. El Instituto Histórico de la provincia de España, de la Orden de Predicadores, también nos ha ayudado con las comidas, con las pausas café y demás. Está aquí su director, Alejandro López Ribao, que lo vi entrar ahora hace un momento, si quisiera darle también un saludo. Y también, bueno, por la experiencia que tengo de varias actividades en las que hemos coincidido, es también un gran compañero de debate, historiador, lo veremos también a lo largo de las jornadas, ¿no? También agradecer mucho tanto a la Facultad de Filosofía como al Departamento de Filosofía y Sociedad, que desde que comenzó a organizarse el evento pues he tenido un apoyo entusiasta para que pudiera hacerse y, como os digo, a la presencia del director del departamento y del decano, sobre todo para dar la bienvenida a los participantes que vienen de 8 países distintos y de diversos lugares de España. He contado, esta mañana preparando esto, hice la lista de países que estamos aquí representados: Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica, Portugal, Italia, México y Chile. Había muchas más personas interesadas, pero también era cuestión un poco de reducirlo a 2 días, ¿no? No podíamos irnos más allá. También mencionar que, aparte del proyecto que yo estoy dirigiendo en este momento, que se llama El nacimiento de la Escuela de Salamanca, el pensamiento de Francisco de Vitoria en sus maestros y discípulos, pues el Congreso se enmarca en las actividades que vienen desarrollando 2 grupos de investigación. Por un lado, el grupo de investigación Historia y Ontología del Presente, la perspectiva hispana, dirigido por José Luis Villacañas y Rodrigo Castro. José Luis Villacañas nos acompañará mañana. Y también la Red Iberoamericana de Humanismo, Renacimiento y Barroco, cuyo coordinador, Juan Manuel Forte, lo acabo de ver también hace unos momentos, está también aquí y va a participar también con una ponencia. Y bueno, a nivel personal, agradecer la labor de la artista mexicana Maite Chazaro, que fue la que diseñó el cartel del Congreso, fusionó ahí lo que es la fachada de la Universidad de Salamanca con el lateral del convento de Saint-Jacques en París, donde estudió Vitoria, haciendo una especie de quimera, de edificio imaginario, que se parece seguramente mucho a lo que Francisco de Vitoria, la arquitectura con la que Francisco de Vitoria trabajaba en su cabeza. Agradecer también bueno, por supuesto, a Marco Toste, co-director del Congreso. Estas primeras sesiones no ha podido venir porque está malito, pero en cuanto se recupere, ahora que beba un poco de agua de Madrid, se va a recuperar. A Héctor Quintela, que es el secretario de organización, puede estar a los mandos de la técnica. Y bueno, también se va a encargar de recibir las preguntas, los comentarios de las personas que nos estéis viendo de forma virtual por Zoom. Podéis intervenir y hacer vuestras preguntas, comentarios, y las va a moderar y las va a recibir Héctor. Y bueno, a todos vosotros,
Muchas gracias por la presencia, por el interés y espero que disfrutéis mucho de estos 2 días. Gracias. Por todo, pongo de nuevo la palabra para mostrar mi enorme, en fin, alegría de que este congreso se inaugure en este momento. Por 2 razones. Una accidental, pero no por ello menos entrañable. Y es que José Luis Ejío, lo ha mencionado el director de su departamento, se ha incorporado recientemente a nuestra facultad. Y es, bueno, si me permiten ustedes la ñoñería, algo así como su puesta de largo en sociedad. Y el segunda razón que me congratula especialmente, pues es el tema elegido y el modo en que se va a hacer tratado. Lo ha explicado muy bien el profesor Ejío, no voy a insistir más en ello. Simplemente sí me gustaría decir un par de cosas adicionales y las digo desde mi absoluta ignorancia, porque no es mi tema de estudio, que viendo el programa y la presentación me da ganas de cambiar de dirección. Yo siempre he tenido la duda de si es Francisco de Vitoria o Francisco de Burgos. Quizás sea una duda ya verificada y se pueda aclarar perfectamente, o todavía es fruto de los temas, quizás secundarios, que la historiografía debe sacar a la luz. Y el segundo comentario, soy tan osado para hablar de lo que no conozco de primera mano, es la universidad que va a conocer y a construir Francisco de Vitoria. Una universidad que todavía arrastra, evidentemente, en fin, una estructura medieval, está claro, pero que se está despertando y que es una universidad que todavía nos puede enseñar un par de cosas. Claro, las cadenas que están delante de la fachada del convento de San Esteban, o las cadenas que también rodean las escuelas mayores de Salamanca. Todos ustedes saben, es un signo que más allá de ellas regía otro fuero, el privilegio del clero, que los estudiantes estaban sometidos a otras leyes, que tenían de alguna manera un estatus especial. Obviamente, la igualdad de todos ante la ley es un paso que ha dado la humanidad que no se puede retroceder. Pero esto era una incipiente defensa de la autonomía universitaria, siempre en entredicho. Otro día que no tiene que fijarse en un código penal distinto. O, por ejemplo, el modo como se elegían a las autoridades de la universidad. Por ejemplo, al rector. Lo elegían, se lo saben muy bien, los estudiantes. Y el rector era un estudiante más. Es cierto, y estamos despertándonos al mundo moderno, que los estudiantes, como diríamos hoy, tenían un voto ponderado. Y era el rector, pero no todos los votos valían igual, sino era un voto que mejor sería llamar censitario, puesto que los estudiantes más ricos, su voto valía más que los más pobres, pero era un voto rector estudiante y elegido por los estudiantes. Por importancia de los exámenes orales, a los que no nos engañemos, vamos a volver muy pronto, las aplicaciones nos forzarán a ello, ¿no? O, en fin, no sé qué adjetivo poner, pero la pugna entre escuelas académicas, dentro de no el periodo que estudia el Congreso estrictamente, pero un poco después aparecerá una escuela politécnica y la pugna entre dominicos y jesuitas, que dan vida a la dicha. Por la forma de trabajar del propio Francisco de Vitoria, eso lo ha mencionado. Digo que el manual es Pedro Lombardo. Vamos a cambiarlo. Hoy nos parece que se cambia por otro libro tan antiguo como Pedro Lombardo, pero se equivoquen. Va a ser mucho más moderno. Quizás hierve. Creo que Victoria no
no publica nada propio, cuida otras ediciones, escribe mucho, pero lo que conocemos son sus propios estudiantes. Él es un profesor universitario. Él está dedicado a esa docencia, a esa investigación en círculos pequeños. Y ese modo de trabajar también quizás nos puede enseñar. O en definitiva, claro, las prelecciones, que hoy es lo que al menos los legos leemos de Francisco de Vitoria. Y eran algo así como las Vorlesungen de las universidades alemanas. Lecciones que se daban en los días festivos para que pudieran acudir todo tipo de estudiantes, ya que no tenían clases, y que podía acudir también la sociedad latina o ya si quisiese. Porque era una doctrina que estaba al servicio de una sociedad y de los problemas que la sociedad tuviese. Y de ahí, claro, el hecho descomunal, lo que nos ha pasado comienzos del siglo XVI, es que hemos descubierto los indios, y unos indios sobre la alteridad mayor que uno puede encontrar. Quizá exagere un poco, pero no excesivamente. Es como si entráramos en contacto con extraterrestres inteligentes. Que esos no pertenecen al tronco de la humanidad. O hay que ver si pertenecen al tronco de la humanidad. Y hay que ver. La universidad tiene que resolver los problemas ideológicos, los pensamientos, los problemas éticos y morales que experimenta cada época. Esto y otras cosas nos puede enseñar ese modelo de una universidad en la que se forma, el ciclo de Vitoria, y que ayuda a transformar. Y es lo que ya digo, no siendo experto ni historiador de la filosofía, ni experto en Vitoria, más me llama la atención de ser. En fin, les deseo a todos ustedes que se estén cómodos en esta facultad, que tengan como suya al menos los días que compartan con nosotros el edificio y que el congreso sea pues, un gran éxito. Muchísimas gracias. Bueno, el congreso sobre el quinto centenario de la llegada de Francisco de Vitoria a Castilla. Precedentes y gastos.